Gracias, Padre. Thank you, Father. Te damos gracias, Señor, en el Give you nombre de thanks, Lord, Jesús, in the Señor. name of Jesus. Te damos gracias, Señor, por tu Give you thanks, misericordia, Lord, Señor, because of your mercy, por tu gracia, for Señor, your derramada grace, sobre nosotros, pour Señor. in us, Lord. Gracias, papito lindo, Thank por you, haberte beautiful fijado, Daddy, Señor, en for nosotros, Señor. putting your eyes upon us. Gracias, Señor, por Thank habernos you, hecho Lord, libres, for Señor, setting us free, por habernos salvado, for Señor, saving us, Lord, por habernos llevado, Señor, a una nueva for vida, taking Padre. us into a new life. Queremos, Señor, anhelamos, Padre, en We el nombre de want, we Jesús. long in the name of Jesus. Queremos y anhelamos, We want Padre, and to long, Father, que sea tu gracia y tu misericordia, grace Señor, sobre nuestra vida, Señor. be upon our lives. Que seas tú, papito lindo, el primer lugar en nuestra That you will vida, be the Señor. first Que seas place tú, in Espíritu our Santo, life, el que nos that- guíe. That it will be you, Holy Spirit, to guide us. Que seas tú, Señor, delante de nosotros, For you Señor. to be before us, Lord. Que seas tú quien nos hable, For Señor, you a to nuestro be the corazón. one to Que speak seas to tú our quien nos hearts. cambie, For you Señor. to change us, Lord. Sabemos, Señor, que nosotros We know, somos Lord, los que tenemos that que we are dar the ones ese who primer have to make paso, that Padre. first Y step. Señor, sabemos And que Lord, con la ayuda de we tu know Santo that Espíritu, with Señor, the help of lo the Holy lograremos, Spirit, Padre. we're going to accomplish Te damos it. gracias en esta We noche, give you Señor. thanks this night, Lord. Amén, Señor. Amen Amén, Padre. and amen. Aleluya. Hallelujah. Gracias, 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 papá. Thank you, Daddy. Gloria a Dios. Glory to God. Habemos muchos. There's a lot Habemos of us muchos. here. There's a lot of us here. Vamos a ver a toda la congregación que estamos aquí. We're gonna see Vamos the a ver. whole congregation. Vamos a ver con nuestros ojos naturales. Aleluya. We're gonna believe with our Hoy es natural eyes that the un whole día church is especial. El full. Señor Today is a special tiene day. algo The especial Lord para has something nosotros. special for us. Amén. Amen. Hermanos levitas, muchas gracias por Brother preciosa Levites, alabanza. thank you. Tomen asiento, hermanos, Please por be favor. seated, brothers and sisters. Extienda su mano, por favor. Please extend Quiero your que hand. oren por I want por you este to siervo, pray for que this este servant, vaso que ha this sido. willing vessel. Gracias, Padre. Thank you, Te Father. doy gracias, Señor. I Te give you pido, thanks, Padre, Lord. que tu I Espíritu ask you, Santo, Father, Señor, Holy descienda Spirit, sobre that esta it vida, would Padre, pour sobre este upon vaso, this Padre. life, that this Te vessel, pido, Padre, que seas tú, Señor, I hablando a ask you, través Lord, de sus that labios, you will papito be, lindo. the one Te speaking pedimos, through these Padre, en el lips. nombre de We Jesús, ask en un you, mismo Father, in the acuerdo, name of Señor, Jesus, in que one la palabra que agreement, tú traigas en that esta the word noche, you're gonna Señor, bring tonight, le declaramos, Señor, al we enemigo, declare, Señor, Lord, que no that la the puede enemy will robar. not be able to Que la steal it. semilla que ha de ser That the sembrada, seed Señor, that en you esta are noche, going to Señor, sow tonight, quedará Lord, sembrada en nuestro is going to corazón, be sown Señor, in y our dará hearts, and abundante it will, fruto, Padre. give abundant fruit. Te damos gracias, We Padre, give you porque thanks, sabemos, Father, Señor, because we y know, tenemos Lord, la and we plena have the seguridad, complete Señor, que assurance así será, that it Señor, will be porque so, así tú lo has hecho because that's how siempre, you Padre. have done it En el nombre always. de In the Jesús, name of Señor. Jesus, Amén, Lord. Señor. Amen. Amén, papá. And amen. Aleluya. Bueno, bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por Well, haber welcome, estado brothers aquí. and sisters. Thank you Muchas- for being here. Yo sé que Dios I know that Dios God puso ese querer en su put that corazón will, de in your venir heart a congregarnos. to want to come to fellowship Oramos with us. también por las personas We que no pray pudieron for the people asistir, that couldn't make tal vez it. por trabajo. Sabemos que hay Maybe because muchos de of the nuestros job. hermanos We están know that many viajando of ahorita en estos our brothers momentos and sisters are out of town Saludamos because of the holiday. y los bendecimos a las Greet personas and que a we través bless del the internet people nos through the siguen. internet. Le damos gracias a Dios por su We vida. give God for Sabemos their- que es thanks for usted their un life. regalo de Dios We know para that esta they are a gift congregación. from God for Oramos this, por usted y toda su casa congregation. en el We, nombre de Jesús. pray for your whole household in the name of Jesus. Aleluya. En esta noche vamos a hablar. Tonight we're going to speak. Hemos estado siguiendo el tema con nuestro We've been pastor, following the la fe, pastor's theme about la faith, gracia grace que Dios ha derramado sobre that nosotros. God have poured upon us. Hemos visto We have seen que fue dada la ley, pero el hombre no pudo cumplir esa that the ley. law was given, but men could not fulfill that law. Hoy la salvación la tenemos And we have salvation por today gracia, by grace, no por nuestras obras, not because of our works, no por que creamos nosotros que somos buenos, porque not solamente because we bueno hay believe uno. that
We are y good because perfecto. there's only one perfect and good one. Y ese es nuestro Padre And that is Jesucristo, our nuestro Señor Father, Jesucristo, Jesus Christ, our Lord, a quien le ha sido otorgado todo who poder. all the rights Y ese have been poder, given to him, and that power dice la palabra, nos the ha word sido says dado también a is nosotros. being given to us as well. Y yo lo creo. And Y I yo he believe it. visto la And I manifestación have seen the manifestation de Dios sobre mi vida y sobre of la vida God de upon muchos de my mis hermanos a life través de and sus my brothers and testimonios también. sisters through His power. Hay un versículo There is a verse que a mí me llamó la atención that hace it caught tiempo. my attention long Hace time tiempo. ago. Y long está en time el ago. libro de And it's in the Marcos. book of ¿Me acompañan, por favor? Marcos. Mark. Porque yo veía y es un versículo que And it que is Dios a trajo a mi verse vida, porque yo veía that God brought to my life because las luchas que yo I tenía saw the battles that I had en mi interior in the inside por la culpabilidad que yo because sentía, of the guilt that I felt. Porque yo ante mis propios Because ojos before my natural yo no era I was not. yo decía, no, yo no merezco esto, yo ni merezco estar delante de la presencia. I don't even deserve tal vez ni merezco decir to say mi papito Dios. my beautiful daddy. Tal vez no, en ese entonces, esa fue una lucha que tuve. That was a battle that I had. Vaya, al comenzar nuestro caminar. When I started my walk with the Lord. ¿Cómo fue que How was it que that Dios se fijó en mí? God put His eyes on me? Yo no era digno, o sea, yo me sentía not worthy. indigno de sentir, I was not worthy to feel, de creer que Dios me to había believe salvado, me había that God had rescatado, saved me, de that que He had Jesucristo taken me, había pagado that a precio de Jesus Christ had sangre paid, por mi the vida. price with blood for my life. Porque en aquel entonces yo no conocía la Back palabra. then I didn't know the Yo word. yo asistía a la iglesia tradicional, pero en I used realidad to go pues to the traditional church, iba but y I would hacía lo go que and todos do hacían, what everybody else was doing. lo que todos hacían y al What final de cuentas everybody yo else salí was igual. doing, at the end, I felt the same. Entonces, ya cuando comencé a escuchar la palabra y cuando cuando la palabra empezó a hacer vida en mi vida, life in my life, cuando la palabra de Dios empezó a when the hacer word of God vida, a hacer started los to become cambios life, en mi to do vida, the changes in my life, entonces then fue cuando entendí lo que was era when la I gracia de understood Dios. what was God's grace. En este pasaje, In this en passage, Marcos, en el Matthew capítulo, chapter permítanme, 21, Marcos capítulo 16. Mark chapter 16. Dice, It says, capítulo 16, verso 5, es chapter cuando 16, se le 5, aparece a María is when este versículo. Lo voy a leer rapidito desde el verso 1 para que sea entendible. I'm going to start from verse 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. And when the Sabbath was over, Mary Magdalene Hermana Juana, desde el verso 7, ¿no? desde el verso 7. Desde el verso 6 y 7. Lo lente no me está but go and tell the disciple and Peter, he's going ahead of the Galilees. There you will see him, just as he told you. Trembling and bewildered, the woman went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid. Amén. Pero donde dice el verso 7, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. En mí fue algo que empezó que empecé yo a encontrar lo que era la gracia de Dios en la vida de Pedro. To find the grace of God in Peter's life. Pedro, recuerdan ustedes, era un hombre de carácter As you remember, fuerte. Peter was a man of character. Y hace días estaba viendo una película acerca de Pedro, bueno, de Jesús, y salía Pedro y salía un hombre con mucho coraje y hablando y gritando y porque no había podido pescar, y bueno, eso era en la película, y en realidad Pedro era un hombre de carácter muy fuerte. Peter was a man of a strong character. ¿Recuerdan ustedes que cuando As fueron you a remember, arrestar a Jesús, él when tomó they una went, espada y él cortó una when de they went las to look for orejas de Jesus, uno he de took los oídos de a uno de knife and los he soldados. cut one of the soldiers' ear. Pero en Jesús, en Pedro pasó But algo. in Peter, Para mí, to me, yo siempre he visto I have seen de qué manera se sintió Pedro. in which way did Peter En la película fell. lo vemos, se sintió mal, pero yo We digo yo, can see it, or I say that he must have felt bad el haber negado a Jesús for rejecting Jesus or denying Jesus. y no fue una, fueron 3 veces. It Tres veces wasn't one diferentes. time, it was 3 times. 3 veces negó 3 a times he Jesús. denied Jesus. Yo digo entre mí, esa And es I say to mi my own self, mi forma de verlo. that's my own way of seeing it. Judas, Judas, él tomó una decisión, se he made a suicidó. decision. La palabra He dice que killed él himself. se colgó de He un. hung himself. Yo sé que a lo mejor I know that y maybe creo, viendo el corazón de seeing Pedro, Peter's heart, que tal vez pensó en lo mismo. that he probably thought the same. Yo creo que a lo mejor I think that maybe pensó en he thought about por qué él había negado a Jesús, por qué why did I Jesús reject it or deny Jesus? lo había escogido a who él, have había escogido a chosen cada him, uno de los discípulos, that y he él had haber chosen each of the negado. disciples, and for him to reject him. Cuando dice, When he ve y says, dile a los discípulos go and tell the disciples y a Pedro, and Peter, yo me imagino Pedro qué fue lo que dijo cuando le I can dijeron only de la imagine, manera, what de esa manera. Peter thought in that manner. Era un mensaje de
que Jesús había dado. It was a message that Jesus has given. En otras versiones In aparece other como que Jesús, versions, cuando se aparece Jesús, le dice a María He y le says dice, when, ve Jesus y dile show a los up and he discípulos. tell, En la Biblia Mary, esta "Go and aparece tell como the que había un disciple." hombre de blanco. And it sounds like there was a man there. Había un hombre de vestiduras blancas, There was a alto. man dressed in white. Jesús le dijo a María, Jesus told Mary, dile a los discípulos tell the disciples y a Pedro. and Peter. Si ella fue y le dijo, me dijo If she Jesús went and que she les told, dijera Jesus told me a to todos los tell discípulos all the y disciples, especialmente a and ti, Pedro, especially you, Peter, yo creo que Pedro se fue para atrás. I think Peter, Yo Pues- creo que Pedro dijo, híjole. I think Peter said, wow, Yo lo haría. that's what I Yo think, lo that's haría. what I believe. Yo así lo haría también. Si I alguien would me, do it like that si yo tuve no sé, una discusión if I had con like an alguien argument with somebody, o vaya, si usted estaba trabajando en or algún maybe lugar you was working somewhere y por nombre le llaman para and they call you by necesitamos que to tell la you, hermana we need a sister, venga a la oficina. come to the office. Cuando te llaman por tu nombre, When they call you by your name, te vas para atrás. you will be surprised. Empiezas a pensar, ¿qué pasó? You start to think, what happened? ¿Qué hice? ¿Qué haría? What did I do? What did I say? Yo firmemente creo, I firmly believe yo me sentí de la misma manera, yo me sentí en esa manera cuando decía, bueno, todos estos I años felt sin conocer la palabra the same y way, que Dios saying to me llame myself por all mi this year nombre without knowing knowing the word, y que and Dios He's me calling me diga, by name. ahora no te llamas Gerardo, ahora mío But now eres it's tú. more clear to us. Mine you are, says the word. Si yo me pongo a ver todo mi pasado If I was to look my whole en mis past propios ojos, through my own eyes, no tendría derecho, I would not have no right. pero bajo la gracia, But under the grace, bajo la gracia de under nuestro the Padre, grace of our Father, a través de Jesucristo, through Jesus tenemos Christ, la libertad, we have the freedom de the freedom entrar to a sus enter atrios, His altar, a su presencia. His presence. ¿Cuántos aquí no han sentido? How many of you la here have presencia not de Dios? felt the presence of God? Todos la We all han have sentido. felt. Todos han We podido all decir, have been able to hubo say, un momento there en mi was a vida moment in my que life that algo vino, no sé, algo cambió. something changed. ¿O no es así? En Or mi it's vida not sí so. pasó. En mi vida sí pasó. It Yo happened pude in my sentir life. un I was able abrazo, to yo pude feel a sentir hug. una caricia, I was un able to feel hijo mío, aquí estoy, una palmeada en mi espalda. Aquí estoy, a estoy pat in the contigo. back. And he Y told me, creyéndome I culpable. am with you. En un tiempo I felt pasé una guilty. situación difícil. Nos I went quedamos through a difficult situation where fue hace años. it was many years ago. Estaba yo en una iglesia I was in y a church and creyendo que podía believing that I could hacer más y más. Venían more negocios and a mi vida. business will come to my Y life. yo decía, bueno, si trabajo un And I poquito would más, say, but if I work a little bit more, me va a ir mejor. it's gonna be Pero be- no, al it's contrario, gonna me go fue well, peor. better for me. Me But fue in the peor. contrary, Dejé de ir a la it was iglesia worse. por querer hacer más. Y yo decía, no es para I Dios. left the Y church cómo to no. trying to do more. No era para Dios. Era para mí. And I used to say, Y por eso yo "It's sé for que God," and I knew that it me was for me, fue- and I forgot, and I know that's No nos why fue tan bien. it didn't go so well Me for quedé me. sin trabajo, I sin ended carro, up without a job, Ah. without a car, sin nada en
No money in the bank. Monse estaba pequeña, no dinero en el banco, no dinero en My casa youngest daughter tampoco. was Las very coras se habían small. ido, el ahorro de las coras se había ido, todo se había ido. All my saving was gone. Ya yo llegué y lo que había trabajado, lo que What I había, had lo que yo worked, tenía pensado what I que yo had iba a thought recibir, that I was gonna me receive, dijeron they no. told me no. La casa cerraron, los They closed dueños the se fueron a house down. bancarrota y se The acabó. owners went No hay went nada. into bankrupt Wow. and everything was gone. Y hablamos de miles y sin nada. And we Me ended up quedé with nothing. sin nada. I ended up with nothing. Y por gracia de Dios, And because of the grace me of llama God, una persona de la iglesia y me a dice, ¿cómo person está? from the church called me. Bien, hermana, And he bendecido. asked me, how Bendecido. are you? And I said, I No, am le estoy well, I preguntando am cómo blessed. está. Bien, bendecido. I am fine, I am blessed. No, dice, hay algo en mi He corazón y me said, no, dice el Señor there's que something in my heart. algo The está Lord is pasando. telling me that there's something going on. ya y dije, solo Dios. Solo Dios lo sabe And that's where only God knows, y solo su gracia and only His grace nos pudo rescatar de eso, was able to la rescue situación. us. Monse estaba pequeñita, no había Monse pañales, was no, very digo, small. había terminado todo. And there was Pues nothing, everything llegó la was iglesia, llegaron scarred. de la iglesia y yo sé que We went to the así church, también es en esta iglesia. And Cuando I hay know that necesidades son church, cubiertas. the church came step in Por los and, mismos and, hermanos. just like this church that we look out for one another. Me prestaron un carro A car Me was loaned to dieron me. para que regresara a la iglesia, para que They, fuera a la iglesia they el gave it to me próximo so I can go back to domingo. church. Eso fue un viernes. It was on a Friday, the car that was loaned to me, Me so I could dieron- go to church on Sunday. Me llevaron comida, They brought us food. me llevaron dinero, They brought us money. pagaron biles They paid bills. y me prestaron eso fui a la iglesia I went to church. y saliendo de la iglesia me And coming out llaman of church, que había un trabajo. I received a call that there was a job available. Y dije, solo lo hace Dios. And I said, only God can do Eso this. solo Dios lo hace. Only God can do this. Créanmelo, yo me Believe sentía me, mal I felt bad. porque no había estado yendo a la iglesia. I was not going to, I haven't been going to church. Había dejado la palabra por un lado. Le digo yo, I have, como muchos nos ha pasado, hemos separated querido the hacer word from me. riquezas o tratar de querer hacer riquezas. Y lo único que Just like hacemos some of echamos us, we only, en saco we thought roto. that we can make, El dinero riches, se but va y the se va y packet no, is al like, final de cuentas no sabes ni por dónde se fue. broken. The money will go and you don't know how. Y yo, así como le digo, me sentía mal. And I felt bad. Me sentía mal por lo que había hecho. I feel bad because of what I have done. Pero Dios en su gracia me dijo, But God in His grace, no te preocupes, He said, don't worry. yo estoy contigo. I am with you. Me mostró Él He showed me con hechos. with facts. Así como le digo, Just apareció like carro. I'm telling you, I apareció got trabajo. a car show up. Ya a la semana job. siguiente, The next week, antes que cualquier cosa, before of anything, me ofrecieron trabajo nuevamente el fin de semana para a job was offered for the weekend ver si, para ayudarme supuestamente. to Y supposedly dije, help myself. No, And I said, no, yo voy a la casa de Dios. I'm going to go to God's house. Yo voy a la casa de Dios. Y I'm sé going que ahí to voy go a to recibir God's house. más todavía. Más. La gracia del Señor es infinita. God's grace is Es infinita. everlasting. Everlasting. Amen. Acompáñeme, por favor, Please go with me al libro de Mateo. to the book of Matthew. Capítulo 10, Chapter 10, verso 8. verse 8.
dice, It says, bueno, vamos a leerlo para que sea más entendible desde el verso 5. let us read it from verse 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aleluya. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of these Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Amen. Amén. Fíjese en el verso 6. Look at Sí. verse 6. Sino id antes It says, a las go ovejas to perdidas the lost sheep de la casa de Israel. from the house of Israel. En ese tiempo, le doy Back in gracias a those Dios days. porque Él sabía que yo pertenecía a su casa. The Lord Él knew sabía que that I belonged pertenecía a to su his casa. home, that I belonged Y to Él his envió a esta house. persona And he sent those a people buscar una oveja que se había to perdido. find a sheep de that su was casa. lost from his house. Para mí, For me, yo no lo merecía. Pero para Dios había otros he planes. was not able, but God has planned. Dios tiene diferentes, son diferentes sus caminos, son His diferentes, ways are different. son diferentes sus pensamientos a His los thoughts are pensamientos de different from nosotros. our thoughts. ¿Cuántas veces? How Y many yo sé que times muchos de I know nosotros that many of us nos hemos sentido en esa misma have manera. felt in that same way. Por eso siempre hablamos, decimos, de That's why we always speak si es and posible say that if it's possible, y hubiera bautismo para arrepentimiento, yo me That, bautizo um, diario. baptism for repentance, we would Si pudiéramos baptize hacer la each Santa day. Cena If we can do the Holy Communion a diario, daily, sería lo mejor. it will be the best. Porque a diario Because tenemos daily los mismos we have problemas. the same problems. Seguimos We continue nosotros mismos peleando our own selves, con nosotros mismos. fighting with our own selves. Si lo que Dios tiene para ti If what God has for you no ha sido dado, no ha have sido not revelado, been given to you, no es porque Dios no lo haya dado it's ya. not because God have not already given it to you. Es porque nosotros no hemos It's extendido because la mano we y lo have hemos not reached recibido. our hands Pero to ¿qué receive tenemos it. que hacer? But what do we need to do? Entender Understand que es por gracia de that Dios, it's by God's grace, que es por gracia de that Dios it's by que God's podemos grace recibirla. that we can receive it. Muchas veces decimos, Many times we'll say, a lo mejor porque, Señor, yo dije que iba a hacer esto, pero maybe no, because Lord, I said that I was going to no do lo he hecho. this and No. I didn't do it. no. No, Si no, vemos no, la no. vida, le digo, a mí me llenó de, I tell you, a mí hizo vida el versículo, porque the verse de la vida de came Pedro, to life to me, de cómo in es Peter's llamado life Pedro. on how he was loved. yo me imagino a Pedro que I imagine that Peter ya casi ni se sentía de los 12 discípulos. maybe Yo me he was imagino a the- Pedro the- que él ya no se the least sentía parte noticeable de among ellos the por lo disciples que él había hecho. because of what he have done.
A lo mejor los discípulos ellos no se dieron cuenta de lo que él había hecho. Maybe the other disciples Pero su didn't corazón notice what sí. he have done, but he felt it in his heart. Y cuando es llamado por su And when nombre, he was called by his name, y cuando tú eres llamado, and when you por are tu called nombre, by your name, entiendes que solamente la you gracia de Dios, understand that only God's grace, que solamente la gracia de that Dios only God's grace es la que llena tu corazón, is the es one la who que fills cambia your tu heart. corazón. and Amén. changes your heart. Amen. Acompáñeme por favor al libro de Please go with me to the book Juan, of John. capítulo 1, verso 16. John 1:16. Porque de su plenitud, ¿lo tienen? Digan amén. Amén. Porque de su plenitud, And tom- porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. And of the fullness of all we receive, and grace for grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Amen. Aleluya. Dice gracia sobre It gracia. says grace over grace. Sobre gracia. O sea, Over grace. no es suficiente con Meaning la it's gracia not de enough Dios, sino que Él da a más With the todavía. grace he gives, but he gives more. Por eso es que cuando Pedro logró That's why entender when Peter cuál was era able la- to understand which el was verdadero propósito the de su vida, main la gracia purpose que había of his sido life, the derramada grace a that Él, was y no solamente poured upon le him, dijeron, and they didn't only eres told him, perdonado you por are gracia, forgiven by grace, sino que agregaron but they más todavía. added more, Porque si seguimos en el libro de los Even Hechos, more. Pedro, la sombra de Pedro, hacía because milagros, sanaba a los enfermos, se levantaban los que because estaban. by his inválidos. shadow he healed the sick. Recibió He received en el libro de los Hechos, de los que más se habla, in the book of Acts. ¿es de Pedro? What is most spoke of was Peter, es de Pablo, Paul, pero mayormente but mainly Pablo por la vida de Paul, por el llamamiento que Dios hizo a because él. of the calling that he had. Se habla de Juan, It pero talks mayormente about John, but mainly se habla de Pedro. it speaks about Paul. Jesucristo a él, Peter, a Peter. Pedro se lo dijo: Jesus a ti told, te daré las llaves del reino. Jesus, A Pedro. A Pedro. Peter, Hoy en día te llama por tu nombre también. he's calling you by name as well today. Hoy tú estás aquí porque él te ha Today you are llamado, no here porque, because he no have porque, no called porque, you. Not because, como decimos nosotros, no por tu linda like we cara, say, not because of your beautiful face, no por tu linda cara, not because of your beautiful porque face. Dios tiene Because algo God especial has para something ti. special for you. Y una de las cosas And one of the dice: things, de gracia has says, sido salvo, por gracia has sido salvo a you través de have mi Hijo been saved by Jesucristo. grace. Ahora yo te doy Now más I give you more gracia, grace. más gracia. More grace. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para What poder do we need to do to be able to entenderla understand it y no perderla? and not lose it? Dios nos la ha dado y sabemos que lo que Dios da, God have given it to Él no lo us, quita. and we know that He wanted to give it to us, pero nosotros but we lo cedemos. don't Somos give nosotros in. los que lo cedemos. Los que But no, we don't give in. cuando lo cedemos, cuando dudamos. When do we doubt? Cuando lo cedemos, cuando dejamos de estudiar su When- palabra. When do we don't receive it? When we doubt? Cuando
dejamos de nosotros, no Dios. Dios no ha quitado la gracia de tu we vida. stop, not God. God have never taken His grace from us. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que Why? de lo que camines y cuantas veces te tropieces, However many te extiende times la you mano, walk and you stumble, te He will extiende la extend mano His y te hand. dice, He will "Ven, extend hijo His mío. hand, and He will tell you, "Come, ven, hijo mío". come." Amén. Amen. Acompáñame por favor al libro de Please go with me to the book of Hebreos, Hebrew, capítulo 4. chapter 4. Verso 16. 16, 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amén. ¿De qué manera vamos nosotros a entender la gracia de Dios? In which way are we going to understand God's grace? Solo a través de la verdad, Only through the truth, solo a través de la palabra de Dios. only through the Word of God. Yo les personalmente Personally, es algo que pasó en mi vida. Sé que si You no know hubiese sido I know what happened in my life, that if it por la wasn't palabra de Dios, because of the Word of God, yo no hubiese entendido I would cuán never understood grande how great es la misericordia tiene is His mercy para mi vida. that He has for my life. No lo hubiera entendido. I would never understood it. Si yo no hubiese understood. conocido la palabra, If yo no hubiera I would never entendido. known the Word, I would never understand. Y hubiese vivido la vida I would live the life como la vivía. Que a like este I used to momento live it, that until this moment, yo no estuviera aquí. I would not be here. Yo no estuviera aquí. I would not be here. De seguro no estaría aquí. I assure you that I would not be here En este mundo. this moment, En este mundo. in this world. Amén. Amen. ¿Cómo nosotros vamos a lograrlo? How are we going to achieve? Perseverando, Persevering, perseverando, persevering, perseverando. persevering. En el momento que nosotros volteemos atrás, In the moment that we turn out, ahí nosotros cedimos. looking back, Ahí nosotros cedemos. that's where we're going to be giving in. Ahí es donde nosotros That's where we dudamos de Dios. be doubting. Ahí es donde nosotros That's dejamos de where- recibir, We will stop receiving porque comenzamos a dudar. because we start to doubt. Nosotros debemos estar plenamente We need to convencidos be completely convinced de lo que no vemos, of what we don't see, ya lo tenemos. we already have it. Y no por lo que hagamos. And not because of what we do. Que nunca se nos olvide eso. No Let's por lo que never hagamos. forget that, not because of what we do, No por lo que hagamos, sino por but gracia de Dios. by the grace of God. Amén. Amen. Yo quiero que se lleve
I want you to take Vamos al libro de Hechos. Vamos from al libro de Acts, Hechos. the book of Acts, El verso 13. chapter 13. Dice, voy a dar este versículo y nos vamos a despedir con We're el, going to read this verse and then we're going to end con el libro de Juan. with the book Dice, of John. Hechos 13, verso 43. Act 13, verse 44. 43. 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Now, when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. Perseverar. Persevering. En la gracia Persevering in the grace de Dios. of God. Eso es lo que nosotros tenemos que estar That's haciendo what we need to be en todo doing tiempo. at all Al times. tiempo de estar orando y estar pidiendo y estar Instead diciendo, of Señor, talking and que tu saying, gracia no sea Lord, parte de mí, may que your tu grace gracia be me part of llene me, siempre, that your que grace tu will gracia always me fill lleve me, that your grace will take me a donde tú quieras que to me lleve, wherever you want me to donde tu go. Espíritu Santo me lleve, Where que your yo Holy vaya, pero que Spirit vaya take con me. tu gracia, que donde yo me let pare, it take Señor, me sea with tu your grace. gracia. Where I stand, Lord, let it be your grace. Que todo aquello que toda palabra que salga de That mi boca every word that sea comes out of llena my de mouth gracia, will be pero no filled por with mí, grace, que but sea not por ti, for Padre. me, but for you, Father. Solo y solamente a través de Jesús Only la through vamos Jesus a recibir. we're going to receive it. Vamos a Juan 1, Let's go to John 1, capítulo 16. Perdón, Verse capítulo 16. 1, chapter verso 1, verse 16. 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. And for his fullness of all we receive, and grace for grace. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Amén. Solamente a través de Jesucristo. Y Only Jesucristo through Jesus Christ, and Jesus Christ es la verdad, is the truth, es la palabra. is the word. Y si no lo hacemos, y si nosotros no escudriñamos la And if we palabra, don't search the si word, nosotros no estamos if we are en ese not acuerdo con la palabra, in that agreement with the word, estamos, lo diría de otra manera, pero sin we will gracia, be, there's no other way to say it, but without grace, sin gracia. without grace. Amén. Amen. Así es que les exhorto So I exhort you, encourage you a que perseveremos. to persevere. Perseveremos, no Let's perseveremos. persevere. Perseveremos, Let's persevere, porque es a todos. because it's to Nos all hace of us. falta perseverar.
Nos hace we falta are in need dar to ese paso persevere. extra. We need to make Que to si, take que the si extra llegamos a step, casa y that llegamos if we cansados get home and we're 5 tired, minutos o 2 5 minutos minutes or o 2 minutes, el tiempo que usted quiera pasar delante de la whatever presencia del time you Señor, want to lo va a spend pasar a before través the de la presence of palabra. God, Si spend cuando the- menos lee un spend it with the versículo, word, but even if it's one un verse, versículo, yo sé que leyendo un I versículo know that reading one verse cada noche o each al acostarse night o lo que sea, yo sé que before we go Dios to bed, le va a I know hablar that God is going to de una speak manera in a sobrenatural. supernatural way. Y si usted se va con ese, And if se you va a dormir con ese sleep verso y with usted that le dice, verse Señor, and you quiero say, que en el Lord, sueño me reveles, I quiero que en want el you sueño me to hables, reveal yourself quiero que en in el my sueño, dream. Señor, tú I me want that muestres, in my dream quiero for que you to mañana show yo me amanezca that when I wake up the next con esa day, palabra que tú me dices, I will Señor. wake up with that word that you have given me, ¿Y qué Lord. Dios hace? Gracia And sobre what is he going to gracia. do? He's going to give you grace over grace. Aleluya. Hallelujah. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Señor, the name of Jesus, te damos Lord, gracias, we Señor, give en you esta thanks, noche. Lord, this night. Te damos gracias, Señor, We por la give you palabra thanks, que Lord, tú has for the derramado, word Señor, that you sobre have nosotros, poured sobre nuestro corazón, Señor. up on us and inside Le our ordenamos, hearts. Señor, al enemigo, Señor, que tiene We prohibido command robarla, the enemy Señor. that we have prohibited Que him ya to hemos steal this recibido word, tu palabra, that we Señor, already received y que your es una word, palabra, Señor, and it que is a tendrá word that is abundante going to fruto, have Señor. abundant fruit, Lord. Que será, Señor, That it como will siempre be, lo Lord, hemos hablado, just Señor. as we always spoken. Hoy se marca un después, Today, Señor. And after Hoy is hay una marked. línea, Señor. Este es un Today there antes is y un a después, line Señor. of, Hoy es un before después, and Padre. the after. Today La vida is, que llevábamos the antes, after, Señor, the life that we have before, sabemos Lord. que hoy We delante know de that ti, today, Señor, y before por you, tu Lord, gracia, and Padre, en because el of nombre your de grace, Jesús, Father, Señor, in the name of Jesus, estamos Lord, en este lugar, we are Señor. in this place, Lord. Por tu gracia, Señor, somos Because salvos, of your Señor. grace, we are saved, Por tu Lord. gracia, Señor, Because tenemos of your vida, grace, Señor. we have Por tu life. gracia, Señor, Because of your recibimos de grace, ese we soplo de receive vida, Padre. from that breath En of el nombre life. de Jesús, In the Señor, name of en esta Jesus, noche te alabamos y te we bendecimos, praise you and we Señor, bless dándote you in gloria, this night, giving you honra glory y and alabanza, honor Padre. and praises, Amén, Father. Señor. Amen, Amén. Lord, and amen. Aleluya. Dale un aplauso. Hallelujah. Give him a clap of Gracias, praise. Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Bueno, Well, Dios me habló a mi corazón y yo sé que al de ustedes God también. spoke to my heart, and I Yo know sé that He que- spoke to your hearts as well. Que Dios siempre habla. Yo sé que siempre la palabra I know que that the sale words de sus labios no that always regresa a comes él out of vacía, his lips sino que tiene will not come back void, but cumple He el has propósito por el cual will ya ha sido served enviado. the purpose. Amén. which was sent. A nuestros hermanos en el internet, To our muchas brothers and gracias por haber sisters, estado con nosotros. Thank you, Muchas gracias the por internet, acompañarnos. Thank you for being Les damos with us. gracias a Dios por We su vida. Thank God for your lives. Lo bendecimos We bless you, y esperamos que and we sea de gran and we bendición hope la palabra que that Dios the word that ha dado en God esta have noche. given this night En el will nombre be de of Jesús great blessing. lo In declaramos. the name of Jesus, Amén, we Señor. declare it. Amen. Creemos firmemente que para We believe firmly that tenemos en la próxima semana tendremos nuestra vigilia de oración. we will have our Lo revival tenemos en prayer pantalla. next Friday. No este viernes. Not this Friday, La but próxima, the nuestra following próxima, Friday. creo que 7 de diciembre, el día 7 de diciembre. Sabemos que Dios December está 7th, we know that haciendo cosas. God is doing Hemos visto aquí, en verdad, testimonios. things. We have seen Hemos visto aquí testimonies here. We have sanaciones seen healing, milagrosas en ese. miraculous. No es el día 7, disculpe, es el día 6. Yeah, it's on the 6th. Miraculous. Miracles. Lo esperamos.
se mueve el Señor en una The Lord manera is moving sobrenatural. in a supernatural way. Sobrenatural. Los que hemos estado aquí Supernatural way. hemos visto que ha sido Those who have been totalmente here have diferente. seen that it's been aleluya. Yo very sé que different. todos hemos sido bendecidos. We all been blessed. Reciban de nuestro pastor. Él habló conmigo esta mañana. Él habló conmigo esta From our mañana. pastor, I spoke with him this morning. Estará, él me lo dijo, él hará lo imposible por estar aquí He el told me that he will domingo. do the impossible to El be here on domingo. Sunday. Ojalá y creemos que así va a ser. Recuerden, estos días son believe that un it's going poco to be, difíciles para viajar pero That he's esperemos going to que be él esté here. aquí. These Él esté aquí. holidays is kind of hard to travel. Ustedes lo saben, no le gusta You estar know it. mucho tiempo fuera de la congregación. You No know le that pastor gusta. doesn't like to be away from his congregation for too long. No le permite parar de hablar la palabra de Dios. Amén. He's not used to stop talking about the word of Aleluya. God. Hallelujah. Bueno, vamos a alzar nuestras manos, vamos a recibir Let's, la bendición pastoral. lift up our hands to Padre, en receive el the nombre de pastoral blessing. Jesús, Father, in Señor, the name of Jesus, Lord, Bendecimos, we Señor, a cada bless una de estas each familias, Señor. family. Bendecimos, Señor, a We cada una de las bless familias que no pudieron estar, Señor, the family en that esta couldn't noche, be Padre, en here el nombre de tonight, Father, Jesús, in the name Señor. of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos in the name con of bien, Jesus, Señor, a take nuestros us home hogares, safe. Señor. Gracias, Padre, Thank you, por Father, el día de mañana, Señor, día de tomorrow, acción de Lord, gracias, Señor. Te Thanksgiving. pedimos que, Señor, We seas ask you, tú, Lord, Señor, that el you primer will be, lugar. Seas tú, the Señor, first place a quien nosotros, in Señor, our estemos lives, that we alabando will be y praising glorificando, you Padre. and glorifying En el nombre you, de Lord. In Jesús, the name Señor, of te Jesus, damos Lord, gracias, we Señor, give you por toda la thanks, Lord, provisión for all the divina, Señor, que divine tienes para nuestra provision vida, that you Señor. have for our lives, La abundante, Señor, the provisión, Señor. abundant, En el nombre de provision, Lord. Jesús, In the Señor, name of Jesus, te pedimos, Señor, we ask que nos you, lleves Lord, con bien, to take Señor, us de la misma safe, manera como estuviste con the nosotros, same Señor. way you, Que ángeles, Señor, acampen, Señor, you alrededor brought us nuestro, in, Señor. the angel will Gracias, camp Señor. around us, Lord. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Thank you, Señor. Lord, for your Gracias, faithfulness. Señor, por tu misericordia, Lord, Padre. for your mercy. Señor, gracias por tu gracia We thank you for derramada your sobre grace nosotros poured a través upon de tu us Hijo through Jesucristo. your Jesus, Amén, through Señor. your Son, Amén, Jesus. Señor. Amen and amen. Aleluya. Hallelujah. Bendiciones, hermanos. Hoy es cumpleaños de mi mamá God bless you, brothers and y sisters. Today is mañana my de mi mom's, hermano Gerardo. Entonces están birthday, and invitados tomorrow is brother a una Gerardo's, pequeña reunión que birthday. tenemos preparadas mis So you hermanas are welcome y yo. to ¿Ok? join us for a Una little convivencia, una pequeña convivencia. fellowship that we Gracias have y prepared for them. bendiciones. Thank you and God bless you. Vamos a orar por mi hermana Let's Gloria y mi pray hermano for, Gerardo. my brother Geraldo and our sister Gloria. Señor, te damos gracias, Lord, papito we give you lindo, thanks, por tus preciosos beautiful siervos Daddy, for que están your aquí beautiful presentes, servants that Señor, are que tú here les has present, dado un Lord. día más You have de given vida, them Señor. another life, Bendecimos a day of life. sus familias, Lord, we sus bless their casas, family, Señor. Los their bendecimos home, a Lord. ellos, We que bless reciban them, sobreabundancia, to receive, bendición, prosperidad, provisión divina y todos los deseos de sus corazones, Señor, porque tú sabes cuáles son, Señor, y tú los sigues, Señor, llevando, Señor, un paso más en tu espíritu, Señor, poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, en sus vidas y de toda su familia, Señor. Los bendecimos, Señor, y tú los sigues prosperando. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. We ask you in your son's name, Jesus. Amen and